una vez más al Cornetín de Gondor y hoy vamos a hablar de arquitectura friki. Para ello tenemos a Pau Martínez de Jus. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, todo bien. Muy bien, muy bien. Que bueno, que es youtuber, arquitecto, toca el bajo, es un hombre polivalente, un artista de este siglo, y que bueno, que nos deleita con vídeos en YouTube sobre arquitectura de películas, nos explica lo que estamos viendo y tiene hilos en Twitter que complementan o que acompañan a estos vídeos que tiene en YouTube. Voy a confesar una cosa, este es el segundo round en el que Pau y yo nos enfrentamos, porque la primera vez fue imposible, y hablando con él me di cuenta de una cosa que quiero decir antes de nada de empezar el programa. Hay mucho más de lo que creemos de arquitectura en las películas y en las series que vemos, y creo que no somos conscientes de la importancia que tienen todos esos edificios y esos sitios hasta que alguien nos explica lo que estamos viendo. Y creo que Pau va a conseguir transmitir esto en este podcast. Así que muchas gracias, Pau, por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. ¿Puede ser que hayas visto alguna película esta semana y te hayas fijado en algún edificio? Series. Bueno. Me vi La maldición de Bly Manor, ¿no? Que se transcurre en este caserón inglés en la campiña, ¿no? Tan tétrico, ¿no? Con una escalera, una entrada y todo, y me di cuenta de que un personaje invisible, ¿no? Era el propio edificio y la arquitectura que la acompañaba, que las cosas estaban hechas de alguna manera y que se buscaban para transmitir. Así que creo que tu labor es importante, como se ve conmigo mismo, que digo, joder, creo que esta historia no hubiera funcionado igual con otro sitio, con otro edificio. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Antes vamos a conocer un poquito quién es Pau, ¿no? Porque para mucha gente a lo mejor es la primera vez que lo escucha o la primera vez que conocen de él. Entonces, ¿quién eres, Pau? ¿De dónde sales? Pues, bueno, sí, seguramente mucha gente no me conoce. Soy arquitecto, toco el bajo, no sé dónde lo has sacado. Porque confiesas más cosas de las que dices en los vídeos. ¿Te lo digo? Sí. Porque creo que en el vídeo que titulaste el edificio que construyó la música, sales ahí agarrando un bajo. Sí, con un bajo acústico, es verdad. Y dije, uy, aquí Pau es bajista. Bueno, por suerte en los vídeos hablo más de arquitectura que toco el bajo, solo en ese porque venía a cuento y pues me apeteció. Pero eso, soy arquitecto y hago vídeos sobre arquitectura y cine. Y básicamente explico edificios o estilos que aparecen en películas, series que me gustan. Y luego todo eso lo explico en hilos, que es un poco más cortadito, más fácil a lo mejor a través de Twitter. Uh-huh. Y bueno, es una pregunta obligada por las películas que tratas, por el podcast y por el canal que somos, ¿no? Eres friki, entendámonos, Señor de los Anillos, Harry Potter, etcétera. Bueno, la anterior vez me dijiste que no podía decir que era friki de la arquitectura, así que no te voy a decir eso. Sí, supongo que sí. Yo creo que todos somos frikis y que friki es entusiasmarse por un tema y ahondar y estudiar e insistir con ese tema hasta que lo sabes casi todo, que nunca lo puedes saber todo, pero investigar y sí, y soy friki de las películas y de la arquitectura, y me gusta tanto El Señor de los Anillos como Harry Potter y Star Wars, y no creo que tenga que hacer una decisión de elegir entre uno u otro. Creo que es una de las cosas que más comparto contigo, ¿no? Porque parece que necesitamos ser de algo y automáticamente excluir el resto de las cosas, ¿no? Entonces, soy friki de El Señor de los Anillos. Bueno, muy bien, también soy friki y me gusta la Guerra de las Galaxias y disfruto mucho con The Wire, que no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas. Por ejemplo,
Bueno, ¿por qué hacer un canal de arquitectura y series? ¿Por qué dices, un día me apetece y me pongo las razones? Pues todo esto empezó hace unos meses con no sé si podemos decir el primer confinamiento. Sí. Y no creo que todo esto de estas saldremos mejores. Bueno, ya veremos. No era por eso, no era por tener que ser productivo en un mal momento, pero yo en ese momento, pues no sé si buscando una forma de ocio, de entretenimiento, de lo que sea, decidí empezar un canal y hablar de arquitectura y cine, que son los dos temas que me interesan. Y lo hice porque ya hace tiempo había tenido un blog en que hablaba de arquitectura y cine y lo había dejado medio abandonado. Pensé en retomarlo y entonces pensé, ¿y por qué no lo explico en vídeos? Que lo puedo explicar mejor, con las escenas en concreto, con las imágenes y de una forma mucho más desarrollada que en el blog, que es lo que pensé en ese momento. Creo que la siguiente pregunta la hemos respondido al principio, no, porque te iba a preguntar la importancia de la arquitectura en el cine. Y bueno, yo soy víctima, ¿no?, de tu influencia. Sí. Cuando ya me fijo en el entorno donde pasa la acción. Veo lo importante que es el sitio o veo dónde se está ejecutando la escena. Así que bueno, es decir, no sé si tienes algo más que apartar. Yo de mi parte creo que es importante, es decir, es parte esencial de la película, ¿no? Sí. Y has dicho algo que estoy totalmente de acuerdo, y es que es un personaje más. Y en películas de terror, en la típica La Casa Encantada, sin duda, o sea, si el título es casi la casa, o sea, lo importante es la casa, y es un personaje más, especialmente en estas películas. Pero en todas las películas y series, en cierto grado es importante la arquitectura, y es importante como la banda sonora también cuando no nos damos cuenta de que está ahí. Y si pues la banda sonora de Star Wars nos está explicando algunas cosas, está muy claro cuando aparece Darth Vader qué música sonará. Pues la arquitectura de Darth Vader también tendrá un estilo. Y digo que es importante cuando no nos damos cuenta que está ahí porque nosotros relacionamos los estilos que vemos inconscientemente con algo que conocemos. Si aparece algo modernista, pensaremos, vale, esta gente le va a lo natural, están muy relacionados con la naturaleza. Y si aparece algo más industrial, pues pensaremos lo contrario. Y eso a través de la arquitectura, de los decorados, se puede explicar sin tener que decirlo con unas palabras en concreto. Sí, es posible ahora en tu función, no de crítico cinematográfico arquitecto, ver una película y no pararse y no estar pensando automáticamente qué dirías de esta película en tu canal, en Twitter, o podemos apagar esa función de crítico y meramente disfrutar de lo que vemos? Bueno, no sé si tan crítico, es más observador y luego pues comentar, porque por ejemplo en el blog que decía, lo que hacía era decir, mira, aquí aparece tal edificio, y ahora sí que lo desarrollo un poco más explicando el edificio, explicando el estilo, y puedo desconectar, sí, en el sentido de que yo puedo estar mirando algo y no pensar en la arquitectura, a no ser que aparezca el Guggenheim de Bilbao y digo, hostia, mira, pues el Guggenheim, o que me aparezca la Ciutat de las Arts de Valencia, o por poner dos ejemplos muy conocidos. Pero luego a lo mejor hay otros edificios no tan conocidos, pero que pues habré estudiado en la carrera o lo que sea, que pues salta una alarma de, mira, sale este edificio, ¿por qué será? Y entonces ir investigando. Pero sí, yo puedo ver ahora algo y no necesariamente pensar en arquitectura. Ya te decía el último día que ahora estoy mirando Lost y allí no pienso tanto en arquitectura.
pero bueno, es un poco poder liberar un poco la mente del canal. Bueno, eso está bien. Yo también intento desconectar, disfrutar de una partida de rol o leerme un cómic y no decir, ¿qué diría de este cómic? Y es difícil, tengo que confesar que es difícil. Yeah. Bueno, vamos a entrar un poquito en harina y vamos a empezar con El Señor de los Anillos, evidentemente, en un blog que se llama El Cornete de Gondor. Pero te voy a hacer una trampa, porque la anterior vez dividimos, no sé si te acuerdas, ¿no? Un poquito las zonas, pues por las principales zonas, ¿no? Es decir, o las razas. Y esta vez vamos a intentar seguir un poco el viaje de Frodo, ¿no? De la primera película, si te parece bien. No va a cambiar mucho, ¿no? Vamos a investigarlo así. Porque creo que justamente según vayamos cruzándonos por el camino iremos justamente explicando todas y entendiendo todas las cosas que nos has dicho de que la arquitectura forma parte de ese personaje invisible de la y lo que nos quiere decir cada arquitectura. Voy a hacer el disclaimer primero. Posiblemente yo seguro la caguemos en algún momento, digamos alguna barra basada y alguien nos diga es que pero bueno, pero como esto es una cosa entre amigos y prácticamente Pau y yo nos estamos tomando una cerveza o eso querríamos. Ahora es lo más cercano que se puede. Ahora mismo esto es salir por la noche. Así que bueno, lo mismo tomamos algún desvío, nos equivocamos de nombre o bueno, así que nos perdonáis, somos humanos y bueno, pues ya está. Bueno, la película empieza una batalla, pero no vamos a hablar de la batalla, nos vamos a centrar primero en la comarca, ¿no? En el cumpleaños de Bilbo Bolsón, y ahí ya vemos un tipo de arquitectura, ¿no? Un tipo de paisaje que no son meros agujeros en el suelo, tienen tú lo explicaste muy bien en la anterior vez, una idea de lo que se quiere transmitir e incluso encaja con lo que Tolkien quería transmitir en la comarca, ¿no? Y entonces, ¿qué es la comarca realmente? ¿Qué estamos viendo en la comarca? En la comarca lo que estamos viendo es una sociedad preindustrial, que es lo que Tolkien querría para Inglaterra. De hecho, en El Señor de los Anillos la industria es Mordor, o es el mal, y la sociedad ideal bucólica es la comarca, mucho más allá que las tierras de los elfos. La comarca es la sociedad Arts and Craft, que es un estilo de diseño y arquitectura que Tolkien conocía, y conocía bien porque conocía a William Morris, era un gran lector suyo. De hecho, en la universidad ganó un premio de literatura que se gastó el dinero de ese premio en comprar 3 novelas de William Morris. Y como curiosidad, en una de esas novelas aparece un personaje llamado Gandalf. Sabemos que Gandalf no viene de allí, pero Tolkien algo sabría de eso, porque, insisto, era un gran fan suyo y aplica el estilo de William Morris, el Arts and Craft, a la comarca. Este estilo es algo muy artesanal, intenta recuperar los oficios medievales, un trabajo muy laborioso de la madera y para nada industrial, o sea, está alejado de lo industrial, del hierro y el trabajo en serie. Por eso también es una arquitectura cara, es una arquitectura que al final fue para la burguesía, como podría ser Bilbo. Y porque las casas Hobbit, los grandes agujeros, lo dicen en algún momento, es para las familias más que tienen más poder económico, y también para las que menos, pero las familias que tienen menos poder económico son auténticos agujeros con pocas ventanas, pero lo que vemos en las películas es ese Arts and Craft. Además, también hay una referencia a un tipo de casa de Islandia que se cubre con césped, pero desde luego lo interesante es ese trabajo artesanal de las casas Arts and Craft.
me has dejado un poco, cada vez que hablo contigo me dejas un poquito más asombrado, creo que eso es bueno. Actualmente, sí, no voy a decir si sigue estando el estilo de Fancraft, pero me dijiste que eran caras y que eran para la burguesía, ¿no? Es decir, parece raro, ¿no? A mí personalmente es como un, no sé, decir, como un capricho, podría decirse, en aquel momento, o tenían otra función. No tanto como capricho, seguramente era una apuesta de la gente que se lo podía permitir por este estilo, porque estaba en contra de la industrial, por proteger a los artesanos, pero también al fin y al cabo mostraba un estatus, porque si os imagináis los tapices, los relieves en madera que podríamos ver en la comarca, en este estilo, al no ser industrial y no ser en serie, requiere muchas horas de laborioso trabajo, y eso se paga. Y por eso digo que eran casas caras. Uh-huh. Y actualmente, pues podríamos conseguir ese estilo, pero solamente se hace con un trabajo en serie e industrial. Uh-huh. Pues, como te he dicho antes, hemos hablado 2 veces y las 2 veces me has dejado en la comarca, me has dejado loco. Bueno, los 4 hobbits salen de la comarca huyendo y llegamos a la primera ciudad humana, que, seamos sinceros, es decir, parece un villorrio. Tal y como llegan, ¿no? Y como los reciben, decimos, aquí no me quedo, porque te vas de la comarca y te vienes aquí, que es Bree. Lo poco que creo que se ve de Bree o que se cuenta de Bree me da la sensación que es como una ciudad muy fronteriza y casi medieval, ¿no? Es decir, es un murete muy bajo, no me atrevería a decir, y casi mal empedrado, por decir que está empedrado. A mí, yo voy a decir aquí lo que me recuerda. No tiene por qué recordarte a ti lo mismo. A mí me recuerda mucho a una ciudad medieval que se llama Locronan, que está en Francia. No más o menos por el tipo de edificios bajitos y tal. No sé si nos puede decir algo de Bree, que es como la primera parada. Sí, es una ciudad o aldea medieval, y sí que es fronteriza porque, vale, hay hombres, pero también es lo más cercano a la comarca, así que también hay hobbits, y los hobbits es algo que relativamente pueden conocer. Al fin y al cabo, en la comarca están luchando por la recuperación de los oficios medievales, así que una aldea medieval, algo les puede parecer familiar y les pueden sentirse acogidos allí. Pero ya es algo que empieza a distanciarse tanto físicamente como en estilo de lo que ellos conocen. Y Bree marca el paso a la aventura y a conocer nuevas culturas, nuevos estilos arquitectónicos, porque es algo que, aunque familiar, no les es tan cercano. ¿Seguiría siendo Art and Craft? No, yo creo que es medieval directamente. Uh-huh. Vale. Sí, todo el trabajo de piedra y también de madera, pero en sí, pues eso, nos puede recordar a ciudades medievales francesas. No Carcassonne, porque Carcassonne en la época del neogótico, un arquitecto del que hablaremos después, Viollet-le-Duc, y la reconstruyó, digamos, a un estilo que él suponía que tenía que ser el medieval. Es decir, no es exactamente, siempre es una idea, es una percepción del pasado en ese caso, ¿no? Lo que me quede. Vale. Genial. Bueno, los hobbits hacen noche, se lo pasan muy bien, de hecho tienen hasta visita y salen, bueno, salen al descampado. Creo que solamente encuentran una atalaya que no me acuerdo del nombre, así que ya habrá alguien en los comentarios que nos dirá, ¿se llama? No sé. Ya sí, yo me llevaré un comentario, aunque sea negativo. No creo que esa arquitectura es gondoriana, podríamos decirlo en alguna parte, ¿no? Así que lo vamos a dejar al final, porque cuando hablamos de la arquitectura de Gondor me dejaste flipado también, con muchos detallitos, y creo que merece más la pena verla
no ver cachos, sino verla en completo. Así que nos llegamos a la casa de Elrond, ¿no? Llegamos a... espero no equivocarme. A Rivendell, ¿no? Y en Rivendell ya sí que tenemos un estilo muy claro, ¿no? Muy definido, que justamente nos enfrenta con los otros estilos, ¿no? Sí. Me gusta explicar antes Lothlórien que Rivendell, pero acepto el reto de seguir la historia. Y en Rivendell lo que tenemos es Art Nouveau, o como aquí lo llamamos, modernismo. Y tiene una relación con el Arts and Crafts, porque es posterior y tiene muchas referencias en William Morris y en el estilo Arts and Crafts. Lo que pasa es que el estilo que vemos del modernismo, que tiene todo ese trabajo también muy laborioso, hacen un poco de trampa y lo hacen de forma industrial. Por eso es como un Arts and Crafts venido a más, trabajando hierro, que el Arts and Crafts en principio no lo tendría tan fácil para hacerlo, y retuercen el hierro para que tenga unas formas naturales, pero al final es una naturaleza retorcida. Y lo que vemos en Rivendell es eso. También mucha madera con unas formas imposibles, pero es que, bueno, los elfos tienen tantos años y años de inmortalidad para trabajar la madera y aprender de ella, que pueden, pues, dejar crecer árboles durante 500 años, que serán unos árboles tan buenos y los podrán trabajar durante otros 500 años, y eso les da un tiempo para hacer una arquitectura que, pues, a todos nos deja alucinados. Es cierto que, bueno, que he hecho un poco trampa y entiendo, recordando lo que hablamos en su momento, por qué te gusta empezar por Lothlórien. Porque creo que aunque son cosas muy parecidas, es el contrapunto, ¿no? Y a lo mejor merece la pena volver momentáneamente a Rivendell justamente para hablarlo. Pero hay una cosa que me has dicho ahora, creo que también lo dijiste en el anterior, pero no era consciente. Dijiste que era una naturaleza retorcida, pero ¿es una naturaleza retorcida de forma negativa o de forma malvada? ¿O es una naturaleza, no sé, no encontré la palabra, domada o simulada? Sí. O no sé? Malvada no. Ahora que me lo preguntabas, no sabía qué responderte, pero es una naturaleza domada, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es tomar las formas que ellos quieren, y no es que dejen libremente que la naturaleza coja su propia forma. Y eso lo vemos sobre todo en el estilo modernista, que aquí tenemos un gran representante mundialmente conocido que es Gaudí. Pero Rivendell tiene una influencia directa. Podéis buscar en Google Víctor Horta. Tiene un hotel que el interior es prácticamente la casa de Elrond, es que se parecen muchísimo, y en ese hotel lo que hacen también es eso, coger unas formas que recuerden a lo natural. Y digo retorcida porque es que precisamente para trabajar el hierro se retuerce y se le tiene que dar unas formas para poder tener esa imagen. Pues buscaré el hotel de Víctor Horta, porque ya me has dejado un poco con curiosidad. Bueno, se celebra el concilio y empezamos a salir. Por cierto, dime. Ahora lo del concilio. Es curioso porque también aparece en Rivendell aparece una arquitectura que es más propia de los humanos, unos arcos románicos que ya hablaremos después, pero bueno, es bastante curioso que aparezca. En mi cabeza es porque, bueno, Aragorn, que estuvo tiempo allí, y es una alusión, pero realmente es porque Alan Lee, que es uno de los ilustradores, en Rivendell hizo tomó como base el modernismo, pero metió arquitectura italiana, románico, de todo. ¿En la película donde se ve? Cuando hacen el concilio, sí, detrás de Aragorn podemos ver unos arcos románicos.
que es este redondo, el de medio Sí. punto. Y esto en el Art Nouveau no se ve tanto. Y si se ve es un arco románico más un poco retorcido, pasado al modernismo. Como sé poquitas cosas de arquitectura, si puedo saber algo de románico justamente, los arcos románicos son, para que la gente se entienda, si vas a un claustro de un monasterio, posiblemente en el claustro veamos justamente estos arcos, que son redondos prácticamente, sí, o son semicírculos. Esos son los arcos románicos que está diciendo Pau, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Exacto. Así que no había caído yo en ello. Me tengo que volver a ver la película, o por lo menos la escena, para captar lo que me estás diciendo. En el Hobbit se ven mucho más. Aparece algún momento pero bueno, es al final un detalle que sí, que Alan Lee ya dijo que para Rivendell hizo una gran mezcla de estilos. Sí, bueno, pero también sirve un poco para marcar lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que también hay humanos, o que había humanos ahí, ¿no? Sí, es una mezclanza, y creo que, como has dicho, en los Lorien lo vamos a notar muchísimo más. Bueno, por fin la compañía, la comunidad se marcha. Han tenido que volver para explicarnos los arcos romanos. Y bueno, se dan unos cuantos paseos, no consiguen cruzar una montaña y deciden pasar por Moria. Que bueno, que no es que sea una gran idea, pero es la única opción que tenían inicialmente. Y creo que Moria, si lo hubiéramos iniciado en este podcast, no como lo hicimos la última vez, sino por razas, sí que veríamos un choque muy fuerte entre elfos y humanos, entre elfos y enanos, y bueno, aquí están entre medias, porque después vendría lo del Lorien, y creo que sí que serviría justamente para comparar, ¿no?, lo que nos quieren decir entre las dos razas que estamos hablando ahora mismo. Sí. Pues mira, siguiendo el orden de la película, de la historia, pues es curioso porque en Moria, o el estilo de los enanos, tienen dos estilos, un tipo de arquitectura y un estilo. Ese estilo es el Art Deco, que viene justo después del Art Nouveau, que viene justo después del Arts and Crafts. Así que tenemos que a través de la historia vamos viendo de forma ordenada los tres estilos de nuestra historia. Lo que vemos es el Art Deco, que es muy característico por líneas muy rectas, justo lo contrario que el Art Nouveau, porque los enanos son casi lo contrario a los elfos, y es un estilo que podemos ver en películas como El Gran Gatsby, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Y es curioso porque los enanos tienen el último de los estilos, digamos, que podemos relacionar con nuestra historia, pero también el primero, que es una arquitectura rupestre. Y eso es porque viven en cuevas. Y es un tipo de arquitectura que se ha hecho durante toda la historia, un tipo de arquitectura que se hace en cuevas, en grutas. Mucha arquitectura egipcia es rupestre. Y hablando de egipcios, también tenemos la gran sala de columnas que vemos en Moria, que a mí es de las escenas que más alucinado me dejan, que es como una sala hipóstila egipcia prácticamente. Y de hecho hay una curiosidad, que es cuando entran, que les persiguen, entran, van a la tumba y aparece un haz de luz. Eso en el templo de Ramsés II, creo que es, ahora no estoy seguro, hay un día del año en que también entra un haz de luz. En el templo y en muchos otros se usa esa característica, pero bueno, es una curiosidad más. En el primer asalto que intentamos, ¿no?, aquí estuvimos hablando también un poco de que justamente la sala de columnas servía un poco para mostrar la grandeza de los enanos, ¿no? Es decir, que de hecho también estábamos hablando de que esas columnas
yo preguntaba que si eran necesarias en una caverna, que al fin y al cabo es una caverna, y me dijiste que no es que tenía que pensar que fuera una caverna, es decir, tenía que pensar que es que habían vaciado la caverna. Y exacto. eso, ¿sabes? Ellos, bueno, no es que construyan, sino que vacían la montaña o empiezan entrando en la caverna y van vaciando. Y por eso construyen al revés de lo que construimos aquí, o deberían, que es como se hace en la arquitectura rupestre. Se empieza excavando de arriba hacia abajo y tiene un motivo muy justificado, que es básicamente porque si lo hicieras de abajo a arriba, te acabarías teniendo que picar hacia arriba, te acabarías tirando a ti piedra o a tu compañero que está todavía más abajo. En cambio, si empiezas de arriba abajo, a medida que vas picando, vas bajando y ya está. Uh-huh. No sé si tendríamos que ver algo más de Moria y de los enanos, pero coincido contigo de que es una de las escenas más impactantes en el momento de las columnas y el momento de la tumba de Balin. Aquí me estoy arriesgando a decir un nombre, así sí. Que a ver si me dijeran otro comentario de acertado o no acertado, estaría bien. Que sí tenemos 2 comentarios. Sí. Bueno, pues con grandes dificultades y alguna que otra baja, salen de Moria y llegamos justamente por donde querías haber empezado, pero yo te he hecho la trampa y nos hemos dado una pequeña vuelta y nos vamos a los Lorien, que es otra arquitectura élfica que tiene que aquí yo creo que con estas 3 vamos a completar el círculo inicial que estabas diciendo tú, de un poco de las 3 arquitecturas que podemos ver o que podemos vivir actualmente. Sí, en los Lorien lo que vemos es una arquitectura. La arquitectura de los elfos, tanto el Rivendell como los Lorien, aluden a la naturaleza. Y no son muy distintas. En el fondo lo que vemos también es una arquitectura como retorcida, pero en concepto e idea los Lorien es mucho más natural, porque lo que vemos no es que ellos manipulen la naturaleza, sino que la usan. O sea, allá los árboles son sus columnas y viven en los árboles. Es un tipo de arquitectura que yo relaciono con el gótico, pero el gótico sobre todo de un arquitecto teórico de la arquitectura que fue John Ruskin, y él elogiaba el gótico por su capacidad por la naturaleza del gótico, por sus formas naturales y porque el artesano que lo hacía tenía una libertad que en otros estilos él considera que no tienen. Y en los Lorien vemos arcos góticos, sobre todo un gótico flamígero. Si os interesa buscar, es un gótico que tiene unos detalles muy bonitos, y por eso hago esta diferencia entre Lothlórien y Rivendell, porque si buscan lo mismo, que es tener una relación con la naturaleza, la de Lothlórien me parece más honesta, al menos es una relación más directa y sin tanto impacto. En Lothlórien no construyen con piedra porque no tienen, pues lo que tienen son árboles, construyen con árboles, y no es que los corten y usen madera, es que construyen con árboles mientras están vivos. Uh-huh. Has dicho que John Ruskin, ¿no? Uh-huh. Es un arquitecto teórico. ¿Qué significa arquitecto teórico? Bueno, que escribió libros teóricos, la naturaleza del gótico, y es contemporáneo del otro que os decía, Viollet-le-Duc, porque ambos son neogóticos, es decir, querían recuperar el gótico más tarde de lo que duró el gótico. Pero toman 2 caminos muy diferentes, tienen 2 teorías de la restauración opuestas. Ruskin, por ejemplo, defiende que si algo está en ruinas, hay que dejar que esté en ruinas, y Viollet-le-Duc lo que hace es, si está en ruinas, exagerando, lo tiro y lo vuelvo a construir.
Y si lo cambio un poco porque yo digo que estaba mal, pues lo cambio un poco. Y bueno, podríamos encontrar defensores de ambos caminos y se podrían pelear bastante. Me estoy acordando ahora mismo del incendio en Notre Dame y la polémica que hubo de la restauración sí, restauración no, dejarlo igual, ponerle una aguja de cristal, no ponerle una aguja de cristal. Y no sé si voy a decir una barbaridad. Al principio yo era muy conservador, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que la aguja había que dejarla igual, todo tiene que ser igual, porque claro, eso era Notre Dame. Y un amigo mío, un conocido, me dijo, es que, a ver, no es la primera vez que se quema Notre Dame y no es la primera vez que se reconstruye Notre Dame añadiéndole estilos diferentes. Y a partir de esa conversación, que viene un poco a lo que acabas de decir de John Ruskin y Violet Leduc, digo, joder, es decir, no, todas estas cuestiones que no son muy invisibles siempre nos están rodeando. Entonces, no sé, ahora me preguntan, ¿tú querías con Notre Dame? Y digo, pues no lo sé. Se lo dejo a las manos de un arquitecto, no de un informático. Bueno, no, es muy interesante que saques Notre Dame porque precisamente la aguja fue un proyecto de Violet Leduc. Mira. O sea, él se la inventó como suponía que tenía que ser. No existía esa aguja, se la inventó él y claro, él seguramente ahora te habría defendido que se tenía que reconstruir como él decía, pero jamás te hubiese aceptado hacerlo en un estilo del siglo XXI porque él pues tenía sus teorías propias. Pero bueno, sí, es muy interesante el debate. No voy a decir muy no, tampoco, lo que pienso. Tampoco quiero meterte, ¿no? Pero es que justamente con lo que estabas diciendo, digo, nos parece todo tan no, esto son cosas de arquitectos y casi que te afecta a ti de alguna manera, ¿no? Sí. O siempre lo vives de alguna manera. Sí, tampoco hay que dejar siempre la arquitectura a los arquitectos. Bueno, no se lo dejas a los informáticos, ¿eh? Eso te lo digo yo, por lo menos. Bueno, ¿por dónde seguir? Porque ahora mismo un poco el camino se bifurca, ¿no? En dos direcciones. Tenemos a Frodo y a Sam, ¿no? Que se van dirigiendo hacia Mordor y el resto de la compañía, los restos, van a rescatar a Pippin y a Merry hacia Isengard y se meten en los páramos de Rohan. El cuerpo me pide meterme con Isengard primero, ¿no? Porque además estuvimos hablando y había muchas cosas muy interesantes de lo que significaba Isengard, qué es lo que la torre de Isengard, por qué la mostraban así, ¿no? Con esas hojas clavadas. Así que no sé si te parece bien empezar por Isengard. Sí, aunque no, creo que es más interesante hablar antes de Rohan y Gondor, porque Isengard tiene relación también con toda la arquitectura del mal que hablaremos al final. Vale. Y tiene relación también con la arquitectura de los hombres, que igual lo entendemos más si explicamos antes la de los hombres. Pues entonces nos vamos a Rohan, ¿vale? Tierra de caballos, y lo que vemos es Medusen, que a primera vista pensaríamos que estamos, insisto que esta es mi punto de visión, ante un poblado vikingo, ¿no? O no sabría cómo definirlo, o un poblado escandinavo, donde lo que predomina es la madera, sobre todo, y está en un alto. Y te dejo a ti que hables para que yo no diga tonterías y la gente no me deje más comentarios estúpidos en el podcast. Sí, Medusel efectivamente es de un estilo vikingo, aunque realmente Tolkien se inspiró en los anglosajones. Unos anglosajones que iban a caballo porque, bueno, no soy historiador, pero creo que no eran conocidos por ir a caballo los anglosajones. Mira, si me equivoco lo pueden dejar en los comentarios también. Y así nos dejan más comentarios. Y se inspiró en ellos y sobre todo en un poema anglosajón que es el más largo conocido y bastante famoso, que es Beowulf. Sí. Y tiene
No. Es que, bueno, ya que he cometido la falta de respeto de interrumpirte, es que me gusta que lo digas porque hicimos un especial en marzo sobre cosas vikingas. Uh-huh. Y hablábamos justamente de un cómic que se llama Beowulf y cosas de ponerte a estudiar. Yo no sabía que una de las primeras traducciones que se hizo de Beowulf fue hecha por uh-huh. Tolkien. Y bueno, creo que El Señor de los Anillos tiene muchas influencias en ese aspecto. Muchas, de hecho era bastante fan también del poema. Y hay escenas, bueno, no sé cómo llamarlo, del poema, fragmentos que pasan tal cual en El Señor de los Anillos, como cuando Gandalf llega, el héroe en Beowulf llega también a un poblado para hablar con el rey danés para liberarlo del monstruo. Gandalf lo que hace es llegar para liberar al rey de las manos del mal. Y ese momento en que llega, se encuentra con la guardia, que les hacen dejar las armas, aunque Gandalf tiene unas en la manga. Ese hecho de llegar y dejar las armas pasa tal cual en Beowulf. Incluso hay frases que son muy parecidas. Y no estabas equivocado con lo de vikingos, porque sí que lo que vemos es una arquitectura como los halls vikingos, que es esta cubierta a dos aguas, es decir, que tiene una cubierta hacia un lado y hacia el otro. Pero además, bueno, si los vikingos en la madera hacían unos ornamentos de dragones, en Rohan, pues, ¿qué van a hacer? Caballos, porque es lo que conocen. Y tienen madera suficiente para cubrir su palacio con madera, pero lo hacen con paja. Y si lo hacen con paja es también por los caballos, porque tienen la cultura ecuestre muy ligada. Me asombra un poco que hayas llamado hall al salón, porque todos, o casi todos, tenemos un hall en nuestras casas, ¿no? O según abrimos la puerta, pues lo normal, entre comillas, es llegar a un hall, y nunca nos hemos parado en saber lo que es un hall realmente. Y ahora que dices un hall vikingo, todo empieza a encajar un poquito más, y me lleva a esa escena de cuando consiguen vencer en el abismo de Hel, que es curioso además que sea la única fortificación de piedra, ¿no? de todo Rohan. Y vemos lo que parecería un banquete vikingo, ¿no? Un banquete en el Valhalla, en ese aspecto, y es parte un poco también de esa cultura que se va adquiriendo a base de ver vídeos de YouTube o ver películas. Sí, hall es como le llamaban. Claro, la traducción literal no sabría decirte cuál es. Usamos hall como decir recibidor, pero es algo un poco más grande normalmente. En edificios públicos, a lo mejor. Te quiero preguntar por el abismo de Hel, que es la única fortificación de piedra, como te dije antes. No sé si podemos ver algo o comentar algo sobre esa fortificación. A mí, si me permites preguntarte, siempre me ha asombrado un poco que si nos ponemos enfrente de lo que sería el abismo de Hel, ¿no? Parece que a la derecha tenemos como una fortificación, un castillo, que luego se extiende todo su muro hacia la izquierda hasta el final, y detrás de ese muro lo que hay es nada, es el paso. Un paso, ¿no? O algo, es decir, no lo sé, nunca he sabido decir si eso obedece a algún criterio arquitectónico, algún criterio, no lo sé. No sé si... Pues sinceramente tampoco lo sé, supongo que es algo defensivo. No sé por qué Rohan construyó eso en piedra cuando no solo Medus y Helloidoras están construidos en madera, sino que los otros poblados que vemos también. Entonces la piedra de allí no sé muy bien de dónde la sacan, porque quiero pensar también que es una forma de mostrar que Rohan no está tan avanzado como Gondor, que sí que construyen piedra, que no tienen la técnica tan desarrollada como en Gondor, porque... Bueno, luego hablaremos de Gondor.
Bueno, no pasa nada. Es decir, simplemente era un poco por curiosidad, un poco de esa estructura que había, ¿no? Que he comentado antes y por charlar un rato. Bueno, estamos dejando Rohan y bueno, tú me has pedido que hablemos un poco de Rohan y Gondor juntos y dejar la arquitectura del mar, del mal, para el final y juntemos Isengard y Mordor. Pues bueno, pues nos dirigimos hacia Gondor y lo primero que vemos es Minas Tirith, que aquí te voy a dejar ahora a ti porque a mí ya me sorprendiste. No lo tenía delante de mis ojos cuando hice la portada de este podcast y no cae. Así que bueno, vemos una arquitectura de piedra, dejamos la madera, una arquitectura grandiosa que ocupa casi toda una montaña. Y bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Vemos que están más avanzados. Sí, están más avanzados, tienen una técnica de construcción más desarrollada y bueno, a todo el mundo le impresiona. Cuando Gandalf llega y se ve la ciudad es algo impresionante. Y nos impresiona mucho, supongo que ibas por ahí, la pared de piedra que parte la ciudad en dos, que realmente es una alusión a lo que una vez fueron, que eran númenóreanos, que tenían una cultura del mar muy fuerte, y lo que vemos allí es una quilla de barco que recuerda eso, que una vez fueron númenóreanos, que huyeron de Númenor y que llegaron mediante barcos a lo que después fue Minas Tirith y Gondor. Y el resto de la ciudad lo que vemos es pues eso, más piedra o mármol blanco, no sé muy bien cómo sería, y es un estilo que aquí sí es románico, como decíamos en lo que vemos de Rivendell. Es un románico italiano. Por ejemplo, la basílica, por así llamarlo, de Minas Tirith es muy, muy, muy parecida a la catedral de Pisa, y la fachada se parece mucho. Vemos muchos ejemplos de características románicas, como es el arco de medio punto, y además luego en el interior vemos que los colores en blanco y negro, que también se usó mucho en algunas partes de Italia para el románico, y vemos unas iglesias o catedrales construidas con piedra blanca o negra. Y en Gondor lo que vemos constantemente es ese recuerdo de lo que una vez fueron. Y pues Rohan, por ejemplo, deja la construcción en piedra para tumbas o lápidas, y en Gondor es todo, es un recuerdo mediante la quilla misma o mediante esculturas. Conservan el trono del rey, aunque a saber cuándo llega. En la muralla vemos unos ornamentos que son la corona del rey de Gondor. Están constantemente recordándote que están en una decadencia y que antes habían sido gloriosos. Me has hecho funcionar un poco los mecanismos de la cabeza, y me da la sensación, por lo que cuentas, ¿no?, que en Rohan la arquitectura es más práctica, ¿no? Es decir, y dejan, por ejemplo, no construyen fortalezas de piedra, como tú has dicho, porque ¿para qué? Si tenemos una, pues cuando nos ataquen nos vamos todos a la una y ya está. Y en Gondor parece justamente lo contrario. No es que sea más práctica, es más, ¿cómo decirlo?, más artística, más como no sé qué palabra utilizar, más para realizarse, más sí, una autorrealización. Sí, no, es decir, es que no sabría, no tengo la palabra en castellano para encontrarla. Es decir, que lo contrario a algo que no es que no sea práctico, es algo más para recrearse. Mira. Sí. ¿No? Sí, y para recordarte eso, que lo que una vez fueron. Y tienes razón en lo de Rohan, que pues si hay que defenderse se van, o en Edoras la protección les viene por motivos de que están encima de una colina, que es un tipo de castillo en concreto. Pero en
Minas Tirith no la salta cualquiera. No, vamos, faltan unos cuantos orcos. Es decir, no nos creíamos aquí que parecía fácil. Has hablado del románico italiano. Yo insisto, tengo una asignatura pendiente con la arquitectura, los estilos, es decir, conozco muy poquito, aunque sí me gusta cuando voy a enterarme de lo que veo. Y el románico que vemos aquí en España sí me gusta, sí lo entiendo y sí sé lo que estoy viendo, pero como no he podido fijarme o no he podido ir a Italia y fijarme en el románico italiano, ¿qué características o cómo se pueden diferenciar ambos románicos? Si no lo puedes decir. Es que lo interesante es encontrar parecidos y que, o sea, el arco de medio punto, por ejemplo, es plenamente románico. Pero bueno, se pueden apreciar los dos románicos, tanto el de aquí, por el norte hay bonitos ejemplos, incluso prerrománicos, y en Italia, bueno, no quiero decir que estuviesen más avanzados, porque tampoco, pero bueno, es más famoso. Sí, bueno, no lo pongo en duda. Tenían estilo los italianos al fin y al cabo. Bueno, es curioso ver con esto que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Un poquito de Gondor y Rohan, ¿no? La utilización de la arquitectura, un poquito de lo que hemos estado hablando, ¿no? De practicidad con ideas artísticas, y creo que con la siguiente parte, ¿no? Que vamos a ver la arquitectura del mal, que es Isengard y Mordor, va a pasar una cosa parecida también. No sé si estás un poquito de acuerdo también, de que siendo, digamos, de la misma facción, son totalmente diferentes en lo que quieren expresar. Sí, porque, bueno, empezamos con Isengard. ¿Sí? Lo que vemos es una torre con arcos de medio punto también, porque una vez fue arquitectura de los hombres, pero ya no, porque llega Saruman y pues ya sea Saruman, su arquitecto, o el mal en sí, lo que hacen es pervertir esa arquitectura. Y la arquitectura de Mordor en sí casi que ya nace pervertida y corrupta. Pero en Isengard vemos esa torre y alrededor nada, o sea, es totalmente plano, y es una arquitectura de vigilancia. Al fin y al cabo está vigilando todo su alrededor. Se dice un panóptico, que desde un punto central puedes controlar todo lo que tienes alrededor. Y comentábamos que es eso, una arquitectura románica de un estilo anterior, incluso gótica, pero que se ha pervertido con el mal, y por eso tiene unas formas que a todos nos pueden parecer muy violentas y agresivas, porque coge formas de la industrialización. Al fin y al cabo es la industria la que pervierte la arquitectura en este caso. Y es un poco, hago la comparación para que nos entendamos, es como si fuese una arquitectura gótica, que vemos arcos góticos en algún momento, que se pervierte hacia la industrialización, o es como lo que dicen, que los orcos, aunque no sea hay varias opciones del origen de los orcos. Una es que los orcos son elfos pervertidos y que se corrompieron. Pues es lo mismo con la arquitectura del mal, es una arquitectura anterior que se ha pervertido. Pues mira, te lo digo de verdad, esta parte así no la hablamos en el primer intento, y insisto, las cosas cuando te las explican ves que tienen un poquito más de... Es decir, que todo está como muy hilado. Además hablábamos también de que la torre parecía, aparte de que como vigilancia y todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Que parecían tener clavadas unas hojas, ¿no? De manera que hacían que esa forma fuera violenta, ¿no? Es decir, que fuera agresiva, ¿no? Y no sé, es decir, ahora no sé si me comentaste es que había un arquitecto que también hacía así, o me estoy equivocando y me estoy confundiendo en algún momento. Sí,
hablábamos precisamente de Viollet-le-Duc, que es ese arquitecto neogótico que lo que hacía era recuperar un estilo antiguo, pero no tenía ningún problema en usar la industrialización y añadirle pilares de acero a una construcción que pudiese parecer gótica, cuando un pilar de acero en el gótico es un poco raro. Pues eso es lo que hacen en Isengard, coger un estilo anterior, y no sé si es acero o es una piedra en concreto como la de la muralla de Minas Tirith, de color negro, que es muy resistente, o qué es, pero adopta esas nuevas formas, y yo creo que sí, que usan el hierro sin problema y lo pueden forjar y incluirlo a modo defensivo en sus edificios, y por eso tienen ese aspecto agresivo, las hojas estas o pinchos o como queráis llamarlo, incrustados en la fachada. Después de Isengard, ¿no? Hablamos de Mordor, que Mordor yo creo que te comenté algo de que siempre te da la sensación de como cuando no hay arquitectura o el fin, no hay nada. Es decir, realmente vemos como un yermo en el que no hay edificios, incluso las torres y Kirith Ungol y todas estas zonas, es decir, son como restos de una cultura, una civilización pasada, y ya no hay ni estilo, no sé, es decir, insisto, no hay ni estilos ni nada. Es lo que pasa cuando se quita la arquitectura, ¿no? de la arquitectura, el arte de nuestras vidas, por decirlo de alguna manera. No sé. Es que al fin y al cabo lo que vemos en la gran torre de Sauron es un resumen de la historia de la arquitectura, que es buscar tener la construcción más alta, que también lo hablamos el otro día, que es el motivo por lo que las catedrales han ido siendo cada vez más altas, y el motivo por el que se hicieron rascacielos, y por lo que hoy en día hablamos de cuál es el edificio más alto del mundo. Y al final lo que muestras con eso solo es decir: yo soy más rico que tú, o soy más poderoso que tú, que en este caso es lo que se quiere mostrar con eso. Y marcan un hito en el paisaje que queda devastado, y así que solo por el hecho de marcar ese hito, para mí sí que es arquitectura. Mira, pues no, insisto en lo que siempre he dicho desde el principio, es decir, no había caído yo, y está bien que te expliquen un poco incluso lo que estás viendo y por qué lo estás viendo. Pues hemos acabado nuestro viaje inicialmente. Quiero cerrar un poco la parte de El Señor de los Anillos haciendo una pregunta muy estúpida, y es: ¿tú crees que en las películas todos los estilos, todo lo que hemos visto en ese aspecto están bien cogidos, ¿no? O no quiero dirigir la pregunta, o mira, mejor hubiera sido ta. Bueno, ahora mismo, mira, sería un buen ejercicio pensarlo, qué otros estilos podrían haber usado. Lo que pasa es que Tolkien hizo unas buenas descripciones en algunos casos, en otros no tanto, y se ha tenido que llenar, digamos, el vacío descriptivo, porque al fin con una película tienes que mostrar algo, y además dejó ilustraciones. Por ejemplo, la comarca está clavado, o sea, no podía ser otro estilo, porque yo creo pues que Tolkien le tenía un cariño especial y tenía que ser ese estilo al que Tolkien le tenía un cariño especial. Y en el caso de los elfos, pues no se habla estrictamente de Art Nouveau, pero es que no había otra opción tampoco. Para parecer natural tenía que ser Art Nouveau o el gótico este de Ruskin, además con motivos ornamentales celtas que le meten por ahí. En Rohan lo mismo. Y sí, en general yo creo que sí, que está muy bien elegido todo. Bueno, pero como no solo del Señor de los Anillos vive el youtuber, ¿no? Te has puesto a analizar
y a contarnos sobre todo historias que me parecen increíblemente interesantes, incluso a jugar un poco con ciertas ideas que se están moviendo por redes sociales, y me gustaría un poco pues hablar de ellas. Tengo 4 mini secciones, ¿vale? Para ir terminando, ¿no? En esta última parte de un poquito de el caos. La primera es recuperar uno de los vídeos que más me gustó tuyo y que tú me dijiste, es que esto no creo que fuera interesante. Digo, bueno, pues a mí me ha encantado, ¿no? Que es el edificio que construyó la música, ¿no? En el cual nos cuentas, ¿no? Un cambio en la forma de hacer edificios por un motivo y venida de una serie de Netflix, creo que fue, ¿no? Sí, Orthodox. de Unorthodox. Unorthodox, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de qué va el edificio en concreto. Creo que es la Filarmónica de Berlín. De Berlín, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el título es... Ahora no me acuerdo muy bien cómo era. ¿Es el edificio que construyó la música o...? Sí, lo tengo aquí. Y le pongo ese título porque Hans Scharoun, su arquitecto, construyó o planteó ese edificio haciendo caso a cómo funciona la acústica, cómo funciona la música. Veníamos de hacer unas filarmónicas o teatros en forma de caja de zapatos, se llama, en que el público todo en filas mira hacia adelante y hay un foso donde está la orquesta y el escenario. Wagner, creo que fue, sí, que propuso alguna modificación a todo eso, todo para que hicieran más caso a su obra, pero hasta que Hans Scharoun no se presentó a este concurso para construir la filarmónica, que en cierto momento parecía que no se fuese a construir hasta que el director de la orquesta dijo o se hace esto o yo me voy a otra ciudad con mi música. Finalmente se hizo y tiene una forma que si la buscáis es más, no quiero llamarlo orgánico, porque es un concepto que no se ha usado muchas veces mal, pero que se adapta a las necesidades, que es que se oiga bien. Y la gran particularidad que tiene es que pone al espectáculo, al músico, al director en el centro del edificio y no al final. Y eso lo sacó viendo cómo la gente en la calle se colocaba alrededor de un músico que tocase y se colocaban en forma de círculo. Quiero decir que Pau no lo ha dicho ahora, pero si vas a su vídeo, Pau no deja detalle sin decir que el director que propició este edificio fue von Karajan, que para muchos quizá no sé, no voy a pecar de viejo y voy a explicar un poco que fue uno de los grandes directores de orquesta, creo, por lo que recuerdo con mi padre, de los 80 y de los 90. De hecho, en los CDs de música clásica ponía de von Karajan como parte del atractivo que era. Y había diferencia de cuando lo escuchabas, cuando no era von Karajan y cuando es von Karajan. Así que creo que es importante, es un dato para entender la importancia de este edificio y la apuesta de si vais a Berlín, pasaos a verlo y disfrutadlo un poquito. Sí, vale la pena. Un tipo polémico, Karajan. Bueno, a nivel personal, pero... A todos, es decir, no conozco a ninguno que no haya sido. Es decir, no... Ahora el violinista, ¿cómo se llama? Malikian. Creo que no, sí, Malikian. Sí. Ahora Malikian, es decir, que es como súper afable y todo esto. También, a ver, no es que sea mala persona, que no creo que sea mala persona, pero creo que también tiene sus rarezas. No sé si los genios en general tienen algún pecado que confesar. Pues en fin. Bueno, el segundo es un juego que propones, uno que propusiste, ¿no? Que es relocalizando. ¿Qué es relocalizar?
ahora hubo una temporada, ¿no?, que en Twitter pues se decía, ¿y si hiciéramos esta película, qué actores actuales cogerías, ¿no? Entonces pues veíamos que Star Wars, Una Nueva Esperanza, tenía pues otro Han Solo, tenía otro Luke Skywalker, y bueno, pues la película sería la misma pero con otros actores. Y tú hiciste algo parecido, ¿no?, pero con localizaciones de películas, y una de esas fue Harry Potter, que tiene además unas localizaciones muy emblemáticas dentro de lo que es Gran Bretaña. De hecho, Hogwarts es un castillazo de... no me acuerdo del nombre, por eso lo mismo castillazo, de Escocia. Es una de las ciudades más grandes de Escocia, y tú propusiste, ¿y si lo hiciéramos en otro sitio? Sí, ahora si me pones a examen y me preguntas todo lo que dije en ese vídeo, no me voy a acordar de cada localización, pero sí, era un juego, como por ejemplo lo que dices de el recasting de volver a pensar los personajes, y ponía solo una norma, creo que solo era esa, que fuese arquitectura del siglo XX. E incluso del 21 alguno, y no sé, era un juego que me han hecho propuestas en los comentarios que mejoran las mías, y una de las grandes apuestas era que fuesen en edificios de Louis Kahn, que es un arquitecto fabuloso que era de Estados Unidos, y que construyó auténticas obras de arte, y que tiene unos espacios acojonantes que me encajarían con un Hogwarts moderno. Voy a seguir pecando, ¿vale?, de lucubrar, y una de las cosas que hace tiempo, insisto, que no creo que fue coetáneo en el momento que sacaste el vídeo, o sí, fue no decir dónde estaría la escuela de magia de tu país, o de... sí. Sí, y no sé si tienes alguna propuesta para hacérnosla en España. Voy a meter España-Portugal porque somos primos hermanos, como se quiere decir, y por si acaso nos descubre algún sitio de Portugal. ¿Dónde pondrías tú la escuela de magia de España? Si quieres responderlo. Claro, el juego era con las ciudades, que es algo mucho más limitado. Yendo a España, pues recordando lo que comentaba, puede ser nuevo, es decir, lo que te venga ahora a la mente. Esto no es un examen, Pau. No, ya me estoy tomando como el juego. En Portugal dejamos lo que había propuesto en el vídeo, que es un estadio fabuloso para que jueguen a Quidditch. Entonces, si pongo la escuela, a lo mejor en Barcelona se tendrán que ir muy lejos a jugar, pero bueno, ya jugarán. Es magia. Y ese estadio, por cierto, está en Braga y vale mucho la pena. Y la escuela de magia, es que no sé, propuse también el recinto modernista del Hospital de Sant Pau aquí en Barcelona, que como conjunto me parece que funcionaría perfectamente. Además, no es súper moderno, tiene un punto, es modernista, y tiene pabellones que podrían ser aulas y despachos de Hogwarts perfectamente. Pues mira, lo estoy buscando ahora mismo, ¿vale? Y que la gente se vaya a Google, ponga recinto modernista de Sant Pau y van a flipar. Voy a hacer una pregunta muy estúpida y que va a quedar como muy paleto, y mira aquí 2 veces a Barcelona. ¿Esto está en Barcelona? No. Esto está a 5 minutos de Sagrada Familia. Anda la leche. Es que claro, como yo voy a Barcelona, lo que voy a friquear, es precioso, ¿eh? Sí, y tiene ese punto modernista que decía que nos puede ayudar a imaginar algo más parecido al Hogwarts que vemos que es gótico. Pues recomiendo por lo menos buscarlo en Google, y yo me lo apunto para que cuando salgamos de esta cosa en la que estamos ahora mismo y pueda volver a ir a Barcelona a ver a mis compañeros y a mis amigos, pasar un día por el recinto modernista. Esto se puede visitar, ¿no? Sí. No sé si todos los días, hay días especiales en que se hace visita, pero creo que sí. Vale, pues mira, me lo acabo de apuntar, de verdad.
Es decir, muchas gracias, Pau. Nada. Bueno, lo siguiente es que nos explicaste por qué Azkaban era triangular. Que parece que las cosas se escogen porque un triángulo queda bien y descubrimos que no. Que casi todas las cosas tienen un motivo y están pensadas. Bueno, es que no sé. Al final lo que decía es que yo creo que sobre todo es triangular. Luego ya entraremos en la historia, pero es triangular porque es raro. Porque edificios triangulares hay pocos y mal resueltos. Porque un ángulo de un triángulo, no sé, creo que nadie se podría imaginar vivir en un triángulo. Porque las esquinas no funcionan, porque te acabas volviendo loco. Y esa es la función de Azkaban, es volver loco a quien hay allí. En el vídeo contaba que, bueno, un poco la historia de Azkaban, que un mago tenebroso anterior a Voldemort y a Grindelwald construye Azkaban para atraer a marineros y volverlos locos, torturarlos, y no me extraña que los volviese locos viviendo en un edificio triangular. Pero bueno, más adelante lo descubren, pero antes de que se descubra el edificio, pasa durante unos años que no sabemos nada de lo que ocurrió allí, pues porque J.K. Rowling no ha explicado más. Y en el vídeo lo que cuento es que casualmente coincide con el paso de la Armada Invencible española por allí. Entonces, ¿por qué no jugar a imaginar que fue este mago Christmas quien atrajo a la Armada Invencible y que por eso fracasaron? Sí, es que al final, es decir, en la pérfida Albión. Pues mira, saliéndome un poco del guión, voy a comentarte una cosa. Hay un libro, a mí me encanta, es el libro que recomiendo cuando digo algo para leer, Carlos. Se llama El señor Norrell y Mr. Strange. No, es Mr. Strange y el señor Norrell. Una cosa, es que son los nombres, pero están cambiados. Voy a hacer que un ángel de luz llamado Google me diga el nombre. No, mira, lo tengo a ti. Se llama Jonathan Strange y el señor Norrell. Mini punto para Google. Y bueno, cuenta un poco. De hecho, hay un capítulo. Mira, Dios mío, se me viene mucha cosa a la cabeza. Hay un capítulo que se llama Las Piedras de York, que yo creo que tú lo disfrutarías. Sí. Porque se meten dentro de la o lo mismo me equivoco, se meten dentro de la catedral de York y hacen que las piedras empiezan a hablar, y hablan mucho pues de cómo están hechos los arcos y todo eso. Lo mismo te gusta, lo mismo no te gusta, Pues sí, seguramente no lo he leído, pero me está interesando. Es un capítulo, es decir, que el resto es un libro, entre comillas, para mí es una obra maestra, pero es un libro gordo. Y hay un momento que uno de los dos magos, Strange, se va con la armada, con los ingleses a enfrentarse a los franceses en territorio español. Y me acordaba de eso justamente porque lo primero que hace es, para proteger a Inglaterra de los franceses, es hacer una ilusión por toda Francia de una armada rodeándoles. Y digo, mira, no creo que están en el inconsciente colectivo de los ingleses, sí. Esta idea. Y mira, me la has despertado tú. Bueno, y lo último, estuviste hablando de un vídeo, creo que este es más reciente, en el que nos comentabas un poco de que el famoso hangar de la amenaza fantasma, hablo de memoria, ¿vale? Pertenece a un tipo de arquitectura y que además estaba como bien aplicado, me explico, ¿no? Es decir, como que las columnas que sujetaban el techo o algo de eso servían como depósitos de combustible o algo de eso. Y no me acuerdo, era de la amenaza fantasma, pero el nombre, el título del vídeo ahora mismo no me acuerdo. Bueno, es la arquitectura de Star Wars, ¿no? Primera parte, Naboo. Y sí, es que pues tenía ganas de hablar también no solo del Señor de los Anillos y Harry Potter, sino tomar Star Wars y ver un poco qué hay. Y me sorprendió bastante porque esas columnas tan clásicas en un hangar tan moderno
y luego paras el frame y haces un poco de zoom y ves que tiene unos tubos para repostar gasolina, que me sorprende un poco, y lo relaciono con la arquitectura postmoderna, que básicamente lo que hace es reírse de la moderna, y lo que hacen con ese hangar es reírse yo creo, de todo el clasicismo y reírse de las películas futuristas en que vemos una arquitectura súper futurista. Pues mira, en Star Wars tienen una arquitectura de cartón piedra casi, en Naboo. Sí, entonces... pero con orgullo, es decir, no es un estilo clásico, pero lo hemos hecho ahora y no tenemos ningún problema en reconocerlo. ¿Vas a hacer ahora una serie de vídeos centrándose en las 9 o las que sean películas de Star Wars? Sí, tengo pensado algunos. Naboo me queda otra parte que sería modernista. Y bueno, Tatooine sobre todo también tengo ganas. No sé si será de cada película, porque no sé si en cada película me da para eso, pero algo haré. Pues bueno, yo te seguiré de cerca, como estás viendo. Bueno, y aquí acaba un poco el paseo arquitectónico por las películas y las series un poco. No sé si nos quieres comentar algo más, si nos quieres decir algo, no sé. Pues bueno, solo agradecerte porque es el primer podcast que hago. No, y el segundo, porque bueno. que el primero fue un fail. El segundo, pero nada, que estoy muy contento de poder hacerlo, me ha gustado mucho. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias como digo, por tu labor, ¿vale? Y muchas gracias por perder una noche de sábado loca. De sábado loca confinado hablando conmigo en pues esto, un poco de arquitectura, de cine y demostrando un poco de que hay lo que decíamos al principio, ¿no? Hay un actor invisible que sirve para meternos en la película. Así que bueno, Pau, muchas gracias por todo lo que nos has dicho y espero seguir charlando contigo, y si un día voy a Barcelona espero tomarme una cerveza contigo y totalmente. El recinto modernista. El recinto modernista. Pues muchas gracias, Pau. Hasta luego. Adiós.